Saludos a todas y todas, les habla Daniel Montero Caón, miembro del equipo del Centro de Formación e Investigación, profesor Franklin Jiménez de Venezuela, y parte del equipo organizador del Movimiento Global para la Lectura y el Estudio del Capital acá en Venezuela. Bueno, nos corresponde desarrollar ya para el cierre de las lecturas de febrero los prólogos del Capital. Cerramos con el prólogo de la edición inglesa y el prólogo de la cuarta edición alemana, ambos elaborados por Federico Engel de esta obra magistral del Capital de Carlos Marx. Entonces, bueno, vamos a darle inicio a la lectura del prólogo de la edición inglesa y luego a la cuarta edición alemana y hacemos unos breves comentarios. Prólogo a la edición inglesa. La publicación de una edición inglesa del Capital no necesita justificación. Por el contrario, lo que sí requiere explicación es la razón de por qué esta edición inglesa se postergó por tanto tiempo, pues hace ya algunos años las teorías que representa este libro son constantemente mencionadas, atacadas y defendidas, explicadas y tergiversadas en la prensa periódica y en las publicaciones cotidianas, tanto de Inglaterra como de Norteamérica. Cuando a poco de morir el autor en el año de 1883 quedó clara la real necesidad de una edición inglesa de la obra, el señor Samuel Moore, un antiguo amigo de Marx y del autor de estas líneas, y seguramente más familiarizado que nadie con el libro, se declaró dispuesto a hacerse cargo de la traducción con los ejecutores del testamento literario de Marx. Solicitaban se diese la publicidad. Llegamos al acuerdo de que yo compararía el manuscrito con el original y haría las proposiciones de corrección que considerase necesarias, pero poco a poco pudimos establecer que sus ocupaciones profesionales le impedían al señor Moore terminar la traducción con la rapidez por todos deseada, en vista de lo cual aceptamos con gusto la proposición del doctor Abel de encargarse de parte del trabajo. Al mismo tiempo, de del doctor, al mismo tiempo, perdón, la señora Evelyn, hija menor de Marx, nos propuso comprobar la cita y restablecer el texto original de numerosos pasajes que Marx copiara de autores ingleses y libros azules y tradujera al alemán. Esto fue hecho, salvo algunas excepciones inevitables. He aquí las partes traducidas por el doctor Evelyn. 1. Los capítulos 10, la jornada de trabajo, y 11, tasa y masa de plusvalor. 2. La sección sexta, el salario, incluyendo los capítulos 19 al 23. 3. Desde el capítulo 24, apartado cuarto, circunstancias, hasta el final del libro, o sea, la última parte del capítulo 24. El capítulo 25, toda la sección octava, capítulos 26 a el capítulo 33. Y 4, los dos prólogos del autor. El resto del libro lo tradujo el señor Moore. Cada uno de los traductores responde, pues, de su parte del trabajo. Yo, por mi parte, cargo con la responsabilidad por el total. La tercera edición alemana, utilizada completamente como base de nuestro trabajo, fue preparada por mí en 1883, con ayuda de anotaciones dejadas por el autor, en que indicaba las partes de la segunda edición alemana a cambiar por pasajes, también señalados, del texto francés que viera la luz en 1873. Los cambios introducidos de este modo a la segunda edición alemana concuerdan en general con las modificaciones que Marx estableciera en una serie de indicaciones por escrito para una traducción inglesa que se planeaba editar hace un decenio en Norteamérica y abandonada principalmente por falta de un traductor laborioso y apropiado. Este manuscrito nos fue proporcionado por nuestro viejo amigo, el señor Sort de Hoboken. En él se señalaban algunos otros pasajes que debían ser tomados de la edición francesa, pero que como estas notas son anteriores en algunos años a las últimas indicaciones para la tercera edición, no me consideré autorizado para usarla, salvo de manera excepcional y particularmente en los casos en que nos ayudaban a superar dificultades. Del mismo modo, hicimos uso del texto francés en la mayoría de los lugares difíciles, como punto de referencia en lo que el mismo autor estaba dispuesto a sacrificar, allí donde de todos modos era necesario sacrificar algo en la traducción del significado completo del original.
Aún así, persiste una dificultad que no pudimos evitarle al lector: la utilización de determinadas expresiones en un sentido no solo distinto de su uso idiomático en la vida diaria, sino también de su uso en la economía política tradicional. Pero esto era irremediable. Una nueva concepción de cualquier ciencia implica una revolución en sus términos profesionales. Nos lo demuestra más claramente la química, cuya terminología varía radicalmente casi cada 20 años, y donde con dificultad encontraremos siquiera una combinación orgánica que no haya cambiado múltiples veces sus nombres. La economía política se contentó, en general, con aceptar las expresiones de la vida comercial e industrial tal cual eran, sin advertir, en absoluto, que de esta manera se estaba limitando a un reducido círculo de ideas expresadas por dichas palabras. Así, por ejemplo, incluso la economía política clásica, aun estando completamente consciente de que la renta y la ganancia son subdivisiones, fracciones de aquella parte no retribuida del producto que el obrero se ve obligado a entregar a su empresario, el primero en apropiársela, pero no su último ni exclusivo poseedor. Nunca sobrepasó los conceptos habituales de ganancia y renta, ni estudió jamás en su integridad como un todo esta parte impaga del producto, llamada por Marx plusproducto, y por tanto nunca llegó a tener una comprensión clara de sus orígenes, ni de su naturaleza, o de las leyes que regulan la distribución posterior de su valor. De un modo análogo, toda industria, dejando de lado la agricultura o la artesanía, se agrupa indiscriminadamente bajo la expresión de manufactura, desapareciendo de este modo las diferencias entre dos grandes e importantes períodos de la historia económica: el de la manufactura propiamente tal, basada en la división del trabajo manual, y el de la industria moderna, basada en la utilización de maquinaria. Por lo demás, es natural que una teoría que considera la producción capitalista moderna como un simple peldaño en la historia económica de la humanidad utilice otras expresiones respecto de las acostumbradas por aquellos escritores que consideran este modo de producción perenne y definitivo. No es inútil una palabra sobre el método del autor de hacer las citas. En la mayoría de los casos, las citas sirven, como es habitual, de referencia para documentar las afirmaciones realizadas en el texto, pero muchas veces se reproducen pasajes de economistas para señalar cuándo, dónde y quién expresó por vez primera claramente un punto de vista determinado. Esto sucede en los casos en que la opinión citada tiene importancia como expresión más o menos certera de las condiciones de la producción social y del intercambio dominantes en una época, independientemente de si es compartida por Marx o de si posee validez general. Estas citas, por tanto, brindan al texto un continuo comentario extraído de la historia de la ciencia. Nuestra traducción abarca tan solo el primer tomo de la obra. Sin embargo, ese primer libro constituye en gran medida un todo único y fue considerado durante 20 años una obra independiente. El segundo libro, editado por mí en alemán en 1885, es evidentemente incompleto sin el tercero, que no podrá ser publicado antes de fines de 1887. Cuando el libro tercero aparezca en su versión original alemana, será oportuno pensar en la preparación de una edición inglesa de ambos. A El Capital se le llama con frecuencia en el continente la Biblia de la clase obrera. Nadie que conozca el movimiento obrero negará que las conclusiones a las que se llega en esta obra se convierten cada día más y más en principios básicos del gran movimiento de la clase obrera, no solo en Alemania y Suiza, sino también en Francia, Holanda y Bélgica, en Norteamérica e incluso en Italia y España. Nadie negará que por todas partes la clase obrera reconoce cada vez más que estas conclusiones son la expresión más exacta de su situación y sus aspiraciones. También en Inglaterra las teorías de Marx ejercen precisamente en estos momentos una poderosa influencia sobre el movimiento socialista, que se expande en las filas de la gente culta, no menos que entre la clase obrera. Pero esto no es todo. Se acerca con rapidez el momento en que el estudio profundo de la situación económica de Inglaterra se impondrá como una necesidad nacional inexorable. La marcha del sistema industrial en Inglaterra, imposible sin una continua y rápida expansión de la producción y, por tanto, de los mercados, se ha detenido. El libre cambio ha agotado sus recursos.
El propio Manchester duda de este antiguo evangelio económico suyo. La industria extranjera en rápido desarrollo mira cara a cara por todas partes a la producción inglesa, no solo en los mercados con protección arancelaria, sino también en mercados neutrales e incluso de este lado del canal. Mientras las fuerzas productivas aumenten en progresión geométrica, la expansión de los mercados avanza en el mejor de los casos en serie aritmética. El ciclo, cada 10 años, estagnación, prosperidad, sobreproducción, crisis, que se repetirá de 1827 a 1867, parece por cierto haber sido superado, pero solo para hundirnos en el pantano desesperante de una depresión permanente y crónica. El anhelado periodo de prosperidad no se aproxima tan pronto creamos atisbar los síntomas previos. Estos se fuman en el aire. Mientras tanto, la aproximación de cada invierno plantea nuevamente la interrogante: ¿qué hacer con los desempleados? Y pese a que el número de desocupados aumenta año a año, no hay quien pueda responder a esta pregunta, y ya casi podemos calcular el momento en que los desocupados perderán la paciencia y tomarán su destino en sus propias manos. En un momento tal se debería escuchar, evidentemente, la voz de un hombre cuya teoría entera es el resultado de toda una vida, de estudio de la historia y de la situación económica de Inglaterra, estudio que le llevará a la conclusión de que, por lo menos en Europa, Inglaterra era el único país en que la inevitable revolución social podría ser realizada completamente con métodos pacíficos y legales. Por supuesto, nunca olvidó agregar que no esperaba que las clases dominantes de Inglaterra se sometieran a esta revolución pacífica y legal sin una Ploslaweri Rebellion. Federico Engel, 5 de noviembre de 1886. Ahora voy a pasar a leer el prólogo a la cuarta edición y con esto cerramos ya la lectura de los distintos prólogos del Capital. Este prólogo a la cuarta edición también fue elaborado por Federico Engel. La cuarta edición me exigió una comprobación en lo posible definitiva del texto y de las notas. Diré brevemente de cómo cumplí con este requerimiento. Después de volver a cotejar la edición francesa con las notas manuscritas de Mar, he incorporado de aquella al texto alemán algunas nuevas adiciones. Ellas figuran en la página 80, página 88 de la tercera edición, página 458 a la 460, página 509 a la 510 de la tercera edición, páginas 547 a la 551 en la página 600 de la tercera edición, página 591 a la 593, página 644 de tercera edición y la página 596, que es la página 648 de la tercera edición. En la nota 79, igualmente he incorporado al texto, siguiendo el precedente de las ediciones francesas e inglesas, la larga nota sobre los mineros, página 509 a la 515 de la tercera edición, página 461-467 de la cuarta. Otras modificaciones de menor importancia tienen una simple naturaleza técnica. Además, he agregado algunas nuevas notas explicativas, sobre todo en aquellos lugares donde me pareció que lo exigían las condiciones históricas cambiadas. Todas estas notas adicionales figuran entre corchetes y van acompañadas de mis iniciales o de la indicación N del et. La edición inglesa recientemente publicada hizo necesaria una revisión completa de las numerosas citas. Con este fin, la hija menor de Marx, Eleanor, se impuso la tarea de cotejar con los originales diversos pasajes citados, logrando que las citas, la mayoría de fuentes inglesas, no fueran una retraducción del alemán, sino del texto original inglés. De ahí que me fue esencial utilizar este texto como medio de consulta para la cuarta edición. De esta manera, advertimos una serie de pequeñas inexactitudes, falsas referencias a páginas, en parte deslizadas al copiar de los cuadernos, en parte debidas a erratas acumuladas en el transcurso de 3 ediciones, la utilización incorrecta de comillas o puntos suspensivos, cosa inevitable al citar con frecuencia cuadernos de apunte, aquí o allá una traducción poco feliz de alguna palabra,
ciertos pasajes citados según los viejos cuadernos de París de 1843 a 1845, cuando Marx aún no entendía el inglés y leía a los economistas ingleses en traducciones francesas, donde, al hacer una doble traducción, se incurría en ciertos cambios de matices, por ejemplo, en Stuart, Ure, etc., y donde ahora se debía utilizar el texto inglés, y otras inexactitudes y deficiencias por el estilo. De compararse la cuarta edición con las anteriores, se verá que este fatigoso proceso de corrección no modificó en el libro lo más mínimo que valga la pena mencionar. No pudimos encontrar tan solo una cita, la de Richard Young, cuarta edición, página 562, nota 47. Posiblemente Marx se equivocara al copiar el título del libro. Todas las demás citas mantienen completamente su fuerza probatoria o la aumentan en su actual forma exacta. Aquí me veo obligado a volver a una vieja historia. Conozco solo un caso en que se dudase de la veracidad de una cita de Marx, puesto que esto pasó. Este caso perduró hasta después de la muerte de Marx. No puedo dejarlo simplemente de lado. La Concordia de Berlín, órgano de la Liga de Fabricantes Alemana, publicó el 7 de marzo de 1872 un artículo anónimo titulado ¿Cómo cita Carlos Marx? En el artículo se afirmaba, con gran derroche de indignación moral y expresiones no parlamentarias, que la cita tomada del discurso pronunciado por Gladstone el 16 de abril de 1863, referido al presupuesto, y que figura en el manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de Trabajadores de 1864 y se repite en el Capital, tomo 1, página 617, cuarta edición, página 670 a 671, la tercera edición, era falsificada. De acuerdo al articulista, la frase este aumento embriagante de la riqueza y el poder se restringe exclusivamente a las clases poseedoras. No figura en absoluto en el informe taquigráfico cuasi oficial del Hansard. Esta frase no la encontramos en ningún lugar del discurso de Gladstone. En el discurso se dice precisamente lo contrario. Ahora en negrilla, Marx ha inventado formal y materialmente esta frase. Marx recibió en mano este número de Concordia y respondió al anónimo artículo en el Volkstat del 1 de junio. Como ya no recordaba qué diario le había servido de fuente para la cita, se limitó en primer término a copiar idénticos pasajes de dos fuentes inglesas, para citar a continuación la versión del Times, según la cual Gladstone dice. Por tanto, Gladstone dice en la cita que lamentaría si así fuese, pero que es así, el aumento embriagante del poder y las riquezas se restringe exclusivamente a las clases poseedoras. Por lo que se refiere al cuasi oficial Hazard, Marx indicaba más adelante, el señor Gladstone fue lo suficientemente hábil para suprimir en la edición arreglada con posterioridad el pasaje que en boca de un ministro del Tesoro inglés era ciertamente comprometedor. Esta es por lo demás, una costumbre parlamentaria inglesa bastante usual, y no es, en absoluto, una invención del pequeño Lasker contra Babel. El anónimo articulista se irrita cada vez más, dejando de lado en su respuesta las fuentes de segunda mano, Concordia del 4 de julio. Señala con cierto recato que es costumbre citar los discursos parlamentarios según el documento taquigráfico, pero también el reportaje del Times, donde figura la frase inventada, y el de Hassan, en el que no figura, concuerdan materialmente en todo. Además, el reportaje del Times dice directamente lo contrario de aquel célebre pasaje del manifiesto inaugural, a la vez que el hombre se cuida de no decir que junto a este supuesto contrario figura precisamente aquel célebre pasaje. El anónimo autor nota que no pisa terreno firme y que solo un nuevo subterfugio puede salvarle, y así, salpicando su artículo, que como acabamos de demostrar rebosa mentiras descaradas con insultos edificantes como son mala fe, deslealtad, referencias mendaces, aquella cita falsa, mentira descarada, una cita completamente falsificada, esta falsificación simplemente infame, etc. Considera necesario trasladar el tema en un segundo artículo al sentido que nosotros, el articulista no mentiroso, le otorgamos al contenido de las palabras de Gladstone, como si su moderna opinión tuviese que ver lo más mínimo con el asunto. Este segundo artículo figura en la Concordia del 11 de julio.
Marx respondió nuevamente en el Volkstat del 7 de agosto, reproduciendo ahora también el pasaje en cuestión de las versiones de Morning Stat y Morning Advertiser del 17 de abril de 1863. Según ambas referencias, Gladstone dijo que miraría con aprehensión el aumento embriagante de la riqueza y el poder si lo considerase restringido a las clases acomodadas, agregando que en efecto este aumento está restringido a las clases poseedoras. Como se ve, estos reportajes incluyen también literalmente la frase supuestamente inventada. Además, Marx constataba, confrontando los textos del Time y del Hansard, que la frase publicada de manera idéntica a la mañana siguiente en tres referencias periodísticas independientes entre sí como frase realmente pronunciada, faltaba en la versión del Hansard, corregida según conocida costumbre por Gladstone, quien, según palabras de Marx, la suprimió con posterioridad. Finalmente, Marx declara que no tiene tiempo para proseguir la controversia con el anónimo autor. Por su parte, este pareció darse también por satisfecho. A lo menos Marx no recibió más números de Concordia. De esta manera el asunto parecía muerto y sepultado. Cierto es que desde entonces 2 o 3 veces llegaron hasta nosotros, de gente cercana a la Universidad de Cambridge, misteriosos rumores sobre un indecible crimen literario cometido por Marx en el Capital, pero a pesar de todas las indagaciones, no fue imposible averiguar algo más exacto. Súbitamente, el 29 de noviembre de 1883, 8 meses después de la muerte de Marx, apareció en el Times una carta fechada en el Trinity College de Cambridge y firmada por Sedley Taylor, en que, sin venir a cuento, este hombrecillo, ocupado en el más apacible cooperativismo, dio luz no solo sobre las murmuraciones de Cambridge, sino también sobre el anónimo autor de Concordia. Ahí estaba pues la madre del Cordero, y de qué modo tan glorioso se reflejó en la fantasía cooperativista de Cambridge la campaña anónima del señor Brentano de Concordia. En ella se yergue y blande su espada, este San Jorge de la Liga de Fabricantes Alemana, en un ataque magistral, y el dragón infernal llamado Marx expira al punto a sus pies en convulsiones de la agonía. Sin embargo, todas estas descripciones de la lucha digna de un Ariosto, sirve tan solo para encubrir los subterfugios de nuestro San Jorge. Ya no habla más de invenciones ni de falsificaciones, sino de citas artesanales descoyuntadas. Todo el problema quedó desplazado. San Jorge y su escudero de Cambridge saben muy bien por qué lo hacen. Eleanor Marx publicó su respuesta en la revista mensual Today en febrero de 1884, pues el Times se negó a insertarla, centrando el debate en el único punto tratado inicialmente: ¿había inventado Marx aquella frase o no? El señor Sedley Turner replicó en la controversia entre Marx y Brentano. A continuación, reconoce que el reportaje del Times contiene de hecho una contradicción de palabras, pero que sin embargo el contexto general, interpretado correctamente, o sea, a la manera liberal y gladstoniana, nos indica lo que el señor Gladstone quiso decir. Today, marzo de 1884. Lo más cómico es que nuestro hombrecillo de Cambridge insiste en citar el discurso no por la referencia del Hansard, como es costumbre según el anónimo Brentano, sino por las del Times, denominada por el mismo Brentano de inevitablemente defectuosa, naturalmente, pues en el Hansard falta la frase fatal. A Eleanor Marx no le costó gran trabajo pulverizar esta argumentación en el mismo número de Today. Una de dos: o el señor Taylor había leído la controversia de 1872, en cuyo caso mentía ahora no solo al agregar, sino también al suprimir, o no la había leído, entonces estaba obligado a callar. En cualquier caso, era evidente que nunca se atrevió a sostener la acusación de su amigo Brentano, de acuerdo a la cual Marx habría inventado una frase. Por el contrario, a Marx no le acusa ahora de haber inventado, sino de haber suprimido una frase importante. Pero esta misma frase se cita en la página 5 del manifiesto inaugural, pocas líneas antes de la inventada. Por lo que se refiere a la contradicción en el discurso de Gladstone, ¿no es acaso el propio Marx quien habla en el Capital, página 618,
de las continuas y clamorosas contradicciones en los discursos gladstonianos, entregando los presupuestos en 1863 y 1864, solo que Marx no tiene la osadía a los Sedley-Taylor para diluirlos en una complacencia liberal. En resumen final, en la respuesta de Eleanor Marx dice: por el contrario, Marx no ha suprimido nada digno de citar, ni inventado lo más mínimo. Ha recuperado y salvado del olvido cierta frase de un discurso de Gladstone indudablemente pronunciado y que por tal o cual razón no figuraba en la referencia del Hassan. Como esto se dio por satisfecho el señor Taylor y el resultado final, después de una intriga profesoral urdida durante 2 decenios y en 2 grandes países, fue que nadie nunca más se atrevió a poner en duda la escrupulosidad literaria de Marx, y que además desde entonces el señor Taylor no tendrá tanta confianza en las partes literarias de guerra del señor Brentano, como tampoco está en la infalibilidad pontificia de Husserl. Federico Engel, Londres, 25 de junio de 1890. Y así concluye esta cuarta edición, el prólogo a la cuarta edición alemana del Capital. A lo largo del mes de febrero hemos venido revisando cada uno de los prólogos, primeros prólogos elaborados por el propio autor, por Carlos Marx, y los últimos prólogos desarrollados por Federico Engel. Ahora nos vamos a adentrar ya en el mes de marzo y de aquí por unos 7 meses más a la lectura a profundidad de cada uno de los capítulos del Capital. En estos últimos prólogos podemos ver el esfuerzo incansable de Engel y de las propias hijas de Marx en garantizar que las traducciones tuviesen la más impecable proceso de elaboración para no generar malinterpretaciones a esta obra insigne de Carlos Marx. Bueno, este video lo estamos grabando y va a ser publicado el día 5 de marzo del año 2023, fecha también importante, a 10 años del fallecimiento del comandante Chávez, y que, bueno, en su homenaje y en su legado formamos parte también en este proceso de estudio y de lectura del Capital. Bueno, no subo más elementos a esta lectura, más allá de lo ya conversado, y bueno, damos pie al debate que se pueda generar por los grupos WhatsApp y prepararnos al mes de marzo, a lo que todos hemos estado esperando y la gente ha estado preguntando, mucha gente inquieta haciendo preguntas en los foros ya de los capítulos de más adelante. Debemos tener un orden y bueno, nos hemos dedicado todo el mes de febrero a la revisión de los distintos prólogos de las distintas ediciones del Capital.